Tenga muy buen día, licenciada Karen. Mi nombre es Ashley Alvarado. Mi nombre es Lía Chavarría. Mi nombre es Juan Carlos George. Y en esta ocasión nosotros tres estaremos hablando un poco sobre el cursamiento de hibridismo. Muy buen día, estimada licenciada. Como anteriormente nos presentamos, nosotros le hablaremos un poco sobre lo que es el dihibridismo. Un concepto básico de hibridismo: estudio de la herencia de dos características a la vez, implicados genes, cada uno de dos alelos. Requiere cruzar organismos que son heterocigotos en ambos genes. El dihibridismo es una parte de la genética que se enfoca en estudiar cómo se heredan dos características al mismo tiempo. Para hacerlo, se analizan cómo dos genes distintos, o sea, dos genes que no son iguales, cada uno de esos genes tiene dos alelos posibles, una versión dominante y una versión recesiva. Entonces, para revisar un cruce dihídrico se utilizan organismos que son heterocigotos en ambos genes. Esto significa que cada individuo posee dos alelos diferentes para cada característica. Por ejemplo, tenemos A mayúscula y A minúscula, B mayúscula y B minúscula, lo que permite observar cómo se mezclan y se distribuyen los alelos cuando se forman los gametos y cuando aparecen los descendientes. En el estudio del dihibridismo podríamos entender cómo se separan los genes y cómo se combinan de manera independiente. Y con esto podemos proseguir con lo que es hibridismo. El dihibridismo analiza la herencia simultánea de dos características controladas por genes distintos. Permite entender cómo los alelos se combinan, se segregan y se expresan bajo diferentes patrones de dominancia. Comparar dominancia completa e incompleta revela cómo varía el número de fenotipos y las proporciones genéticas. Dentro de esta, el dihibridismo, como anteriormente hemos estado mencionando, es el estudio de cómo se heredan dos características al mismo tiempo. Esto significa que no analizamos un solo rasgo, por ejemplo, no solo el color de los ojos, sino que también podríamos analizar más ejemplos, como en el caso de una semilla o tipo una persona, el color de ojos, el color de piel, la forma de su cara, o etcétera, ¿verdad? En el caso de este tenemos que cada una de esas características está controlada por genes diferentes y cada gen tiene su propio alelo. Cuando se hace un cruce hídrico, observamos que cómo se combinan los alelos en ambos genes de los descendientes y cómo se separan los alelos durante la formación de gametos, o sea, en la segregación. Cómo se distribuyen de manera independiente los genes si están en cromosomas diferentes, que esto sería la ley de la distribución de independencia de Mendel. Y cómo se expresan los rangos dependiendo del tipo de dominancia. Conceptos básicos: gen, alelo, genotipo, fenotipo, homocigoto y heterocigoto y ley de Mendel. ¿Qué podríamos hablar de lo que es el gen? Según esto, el gen es una unidad de información hereditaria. Es como una instrucción dentro del ADN que determina una característica. Por ejemplo, el color de los ojos o, por ejemplo, la forma de una semilla. Tenemos lo que es el alelo. El alelo son las diferentes versiones que puede tener un mismo gen. Por ejemplo, un gen para el color de una flor, puede tener un alelo que produce flor roja y otro que puede producir una flor blanca. Ahora, el genotipo. El genotipo es la combinación de alelos que tienen un organismo para un gen y varios genes. Por ejemplo, tenemos dos A mayúscula, una A mayúscula, una A minúscula o dos A minúsculas. Tenemos ahora lo que es el fenotipo. El fenotipo es la característica observable que resulta del genotipo y del ambiente. Tenemos, por ejemplo, el color rojo, el color blanco, alto, bajo, liso, rugoso, que estas son características que expresa el fenotipo. Ahora tenemos el homocigoto y heterocigoto. Cuando hablamos de estos dos términos podemos enfocarnos que uno es cuando los dos alelos de un gen son iguales, en el caso del homocigoto, que los dos genes son o AA mayúsculas o AA minúsculas, el caso contrario de lo que es el heterocigoto, que el heterocigoto es cuando los dos alelos son diferentes,
por ejemplo, A mayúscula y A minúscula. Ahora, hablamos un poco de lo que es las leyes de Mendel, que es la segregación y distribución independiente. Dentro de esto, tenemos que los genes para diferentes características se distribuyen de forma independiente, siempre que estén en cromosomas distintos o separados. También tenemos lo que es la ley de la segregación. Dentro de la ley de la segregación tenemos que los alelos de un mismo gen se separan durante la formación de gametos y cada gameto recibe solo un alelo. Con esto continuamos a lo que ¿qué es un cruce hídrico? Un cruce hídrico que considera dos características a la vez, por ejemplo, color, forma. Tenemos el ejemplo de lo que anteriormente estábamos mencionando, una A mayúscula y una A minúscula, una B mayúscula y una B minúscula. El P1 típico sería AABB mayúsculas por AABB minúsculas. El F1 sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y los gametos del tipo 1 serían AB mayúsculas, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula y B minúscula. Estos son los gametos que se producen de estos tipos de cruces. Dentro de los cruces, para hablar un poquito más de lo que son estos, son un tipo de cruce genético en el que estudian dos características, como lo hemos venido mencionando anteriormente, que son características que se unen al mismo tiempo. Cada característica está controlada por un gen distinto. En este caso, como lo mencionábamos, el color, la forma, A mayúscula y A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Tenemos la distribución independiente. Los alelos de un gen se distribuyen independientemente de los de otro gen. Se cumplen cuando los genes están en cromosomas distintos o muy separados. Su fundamento está en la meiosis, metafase 1 y metafase 1. Dentro de lo que es la distribución independiente, podríamos expresarla como que es un principio genético que indica que los alelos de un gen se reparten a los gametos sin depender de cómo se reparten los alelos de otro gen. En otras palabras más sencillas, podríamos decir que un gen no afecta la forma en que otro gen se hereda, siempre que estén en lugares diferentes del genoma. Esto puede suceder cuando los genes están en cromosomas distintos o están en el mismo cromosoma pero muy separados, de modo que en cruzamiento los puede separar durante la meiosis. ¿Y por qué ocurre esto? Según lo que pudimos investigar, la explicación está en lo que sucede durante la meiosis, especialmente en la metafase 1, que en esta fase los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula al azar. Esto significa, en palabras más sencillas, es que los cromosomas se unen en una sola fila y se unen en el centro de la célula. Esto significa que la orientación de un par de cromosomas no determina la orientación del otro par. Y en el caso de que sería la siguiente fase, que sería la anafase 1, es que cada par de cromosomas se separa hacia polos opuestos y esa separación también es independientemente entre los distintos pares. Ahora hablaremos un poco de lo que es la dominancia completa. El alelo dominante oculta totalmente al recesivo en heterocigosis. Este fenotipo heterocigoto igual al dominante tiene una proporción fenotípica de F2 que es igual a 9, 3, 3 y 1. Dentro de esta, la dominación completa ocurre cuando un alelo dominante, o sea, una mayúscula, que en este caso sería el dominante, puede ocultar totalmente la expresión del alelo recesivo, que sería la minúscula, cuando ambos están juntos en un organismo heterocigoto. Eso significa que AA mayúscula y A mayúscula y minúscula producen el mismo fenotipo, o sea, el dominante. El alelo recesivo solo se expresa cuando está en AA minúscula. Cuando se aplica esto a un cruce dihídrico, dos genes a la vez y ambos genes presentan dominancia completa. Esto aparece en la proporción fenotípica, la clase de acá de Mendel de F2.
que sería, como anteriormente lo mencionábamos, 9, 3, 3, 1. Y con esto llegamos a lo que es la dominación incompleta. La dominación incompleta ocurre cuando ninguno de los dos alelos logra imponerse totalmente sobre el otro. Como resultado, el heterocigoto R mayúscula y R minúscula, por ejemplo, se pueden parecer al dominante, no se pueden parecer ni al dominante ni al recesivo, sino que muestran un fenotipo intermedio, o sea que se parecen a ambos. Por ejemplo, tenemos el clásico de la flor roja, blanca y que da un resultado rosado. ¿Por qué será esto? Un ejemplo clásico es que en el color de las flores, RR mayúsculas es rojo, RR minúsculas es blanco. Y entonces, más al combinar el R. Ahora vamos con lo que es el divididismo con la dominancia incompleta. El divididismo con la dominancia incompleta es un tipo de cruce genético donde se estudian dos características a la vez y en al menos uno de los genes ninguno de los alelos domina totalmente. Eh, bueno, el concepto de hibridismo con dominancia incompleta es sencillo. Hibridismo ya sabemos que significa estudiar la herencia de dos características o genes al mismo tiempo. Por ejemplo, el color de las flores y lo que es la altura de la planta. La clave es la dominancia incompleta. Esto ocurre cuando por lo menos, como ya dijimos, por lo menos uno de los dos genes, el alelo dominante, no enmascara, por decirlo así, completamente al alelo recesivo. Eso significa, como por dar un ejemplo, que el individuo heterocigoto exhibirá un fenotipo intermedio que es distinto tanto como el fenotipo dominante como el recesivo. En el hibridismo clásico, que es el de la dominancia completa, el cruce de dos heterocigotos resulta con cuatro fenotipos diferentes y una proporción que es la famosa que conocemos, 9-3-3-1. Sin embargo, al introducir la dominancia incompleta, el número de fenotipos que observamos en la, en la decadencia aumenta. Podemos obtener hasta 9 fenotipos diferentes en lugar de solo 4. Esto se debe a que cada genotipo tiene ahora un fenotipo único, lo que resulta en una mayor variabilidad genética en la decadencia. Bueno, ya dicho esto, ahora vamos a hacer lo que es una pequeña comparación eh, en lo que entre ambos tipos. La dominancia completa. El individuo heterocigoto siempre es fenotípicamente igual al dominante, como ya lo hemos dicho. Se dice que pues prácticamente son irreconocibles, por decirlo así. Esto significa que un cruce híbrido de dos heterocigotos solo vemos cuatro posibles combinaciones de rasgos, como ya lo habíamos dicho. La proporción fenotípica resultante pues es la que ya habíamos dicho, la 9-3-1. Y en la dominancia incompleta, como sabemos, tenemos más variación o más variabilidad en lo que son los genes. En la dominancia incompleta, el heterocigoto presenta un fenotipo intermedio. ¿Qué nos quiere decir esto? Distinto tanto del dominante como del recesivo. Por ejemplo, eh, el ejemplo que habíamos dado de la flor roja y la flor blanca, bueno, eso nos daría una flor rosada. Bueno, la consecuencia directa es la mayor variabilidad en, en la dominancia incompleta. Simplemente, más fenotipos significan más diversidad en decadencia, lo que es crucial para comprender la genética en la naturaleza y en los programas de mejoramiento. Bueno,
Ahora vamos con lo que es la importancia del estudio del dihibridismo. Bueno, este permite comprender la variabilidad genética. ¿Por qué es importante esto? Porque el dihibridismo nos ayuda a conocer todas las variabilidades genéticas y esto prácticamente se extiende por muchos campos, como por ejemplo la agricultura, por decirlo así. ¿Cómo se puede ver en la agricultura? Por ejemplo, creando una planta, por decirlo así, una planta eh, que sea diferente a las demás y que esa tenga otras características como mejor supervivencia a otros ambientes, por decirlo así. Y también en lo que es los animales. ¿Por qué? Porque también nos ayuda a conocer la genética de los animales y también con la experimentación para hacer cambios y y todo esto, porque pues obviamente eh, para hacer todos esos cambios, digamos, en alguna especie, siempre se necesita saber bien la información que tenemos, la información genética que tenemos de cada especie. Bueno, ahora hablaremos de la formación de gametos en en el dividismo. Ahora nos enfocamos en cómo se produce la materia prima de la herencia, los gametos. Cuando consideramos dos características al mismo tiempo, esta es la base de la ley de la distribución independiente de Mendel. Proceso, el proceso de formación de los gametos empieza por lo que es el individuo dihíbrido. Tenemos como ejemplo un individuo dihíbrido, es decir, un doble heterocigoto representando como, como A dominante, A recesiva, B dominante y B recesiva. Este individuo tiene cuatro alelos para dos genes diferentes, que como ya dije, es A dominante, A recesiva, B dominante y B recesiva. Y aquí ya sigue lo que es la segregación en la mitosis. Bueno, como sabemos, en la mitosis hay distintas fases, depende de cómo nosotros lo queramos ver o cómo lo queramos explicar, porque en algunas lo explican con menos fácil y en otras pues más fácil. Como yo lo conozco, primero está la interfase, y ahí está la profase, la metafase, la anafase y ya por último es la telofase. Eh, Siento que la que se habla más es de la anafase, que esta pues ya cuando se separan ya para formar en, para formar las dos células en lo que es la telofase. Bueno, ahora le hablaremos de la meiosis y fundamentos biológicos del, del hibridismo. Para entender que los rasgos se heredan en la proporción que hemos estado discutiendo, que pues es la 4331, como ya lo he dicho varias veces, debemos mirar el proceso biológico fundamental, la meiosis. La meiosis es el corazón del dihibridismo, porque pues como sabemos ya hemos mencionado mucho lo que es esto eh, de la meiosis. La meiosis permite que los cromosomas homo, homólogos se separen, asegurando cada célula hija, que eso sería como lo que conocemos gameto, reciba solo una copia de cada cromosoma, la cual lleva consigo los dos alelos específicos para, para cada gen. Y ahí sigue lo que es el alimento al azar,
que eso sería en lo que es la metafase, como ya lo he estado explicando. Prácticamente suceden varios procesos metabólicos, se podría decir, en cada fase de lo que tenemos, lo que es la meiosis. Bueno, ahora los dejo con mi compañera. Hola, licenciada. Como ya estuvimos viendo con nuestros compañeros, vamos a seguir con lo que es el 9331. Vamos a poner el ejemplo que tenemos en la pantalla, que es color y la forma de la semilla, que es cuando vamos a trabajar con dos características. La primera característica es el color y tenemos el A que va a ser amarillo y el A recesivo que va a ser verde. Y el segundo va a ser el de la forma, que va a ser B que es liso y el B recesivo que es rugoso. Cuando crucemos estos dos individuos vamos a tener AABB y AABB. Estamos cruzando dos individuos heterocigotos en ambos genes. Anteriormente Mendel nos demostró que cuando los genes se segregan de manera independiente, uno y uno, además hay dominancia que es completa. Los descendientes parecen en cuatro grupos fenotípicos en una proporción más fija, que vamos a tener 9 amarillos lisos, 3 rugosos, 3 verdes lisos y un verde rugoso. Esto no ocurre de manera aleatoria, es el resultado matemáticamente que nos da al combinar los gametos AB dominantes, AB uno dominante y uno recesivo, AB uno dominante y uno recesivo y AB ambos recesivos, cada uno con una probabilidad de 25%. Las combinaciones genotípicas se suman 16 posibilidades, pero la expresión fenotípica se reduce a estos 4 fenotipos. Lo importante es ver que el 9331 solo aparece bajo condiciones muy específicas, con genes no ligados, segregaciones independientes y dominancias completas. Y cualquier alteración que ocurra va a hacer que se rompa esta proporción. Ahora tenemos que entender las diferencias con la dominancia completa y la incompleta. En la dominancia completa, la expresión es binaria o se expresa el alelo dominante o se expresa el alelo recesivo, o sea, no se expresan los dos, uno o el otro. Esto no significa que un genotipo tengamos muchas combinaciones y en fenotipos que tengamos muy pocos resultados, que las características se agrupan con categorías rígidas. Un cambio que ocurre con ya la dominancia incompleta genera una dinámica bien diferente. Y ahí es el heterocigoto, que no se parece al dominante ni al recesivo, sino que representa un fenotipo intermedio. Esto multiplica la cantidad de combinaciones observables y hace que el cuadro Punnett cree más fenotipos. La puede cambiar en dominancia completa, las proporciones son muy estables y fáciles de anticipar, porque solo vamos combinando. Pero en la dominancia incompleta aparece un espectro muy alto, o sea, porque como hacemos muchas combinaciones, puede ser diferentes tipos, cantidad de combinaciones. Y eso nos introduce a la variabilidad adicional. Podemos decir que la dominancia completa significa la dominancia incompleta, amplia y complejiza. Para reconocer la dominancia incompleta en un ejercicio, tenemos que evaluar el heterocigoto. Si el heterocigoto muestra un fenotipo que es claramente distinto a ambos heterocigotos, no estamos comprendiendo la dominancia completa. El segundo punto que tenemos que revisar son las proporciones. Unas se cruzan monohíbridas con dominancia incompleta, ya que no aparece la relación clásica de 3 a 1.
Y en cruces dihíbridas ya no obtenemos el 9339 que hablamos anteriormente. La emergencia de los fenotipos intermedios destruye la presibilidad medialina clásica. Además, puede aparecer un patrón visual muy relevante que en lugar de ver dos categorías de fenotipos, vemos una gradación, así como una mezcla de las características. Y la mezcla es la que afirma que invoca la dominancia incompleta, porque significa que el alelo de dominante no logra imponerse a los recesivos. Ok, ahora cuando analizamos el hibridismo podemos cometer varios errores que ocurren constantemente. El primero sería asumir que la dominancia completa es por defecto. Muchos creemos que todas las cruzadas siguen el modelo medialino clásico, pero basta que solo un gen tenga una dominancia total para que las proporciones no cambien. El segundo error es ignorar la segregación independiente, cuando se analizan dos genes como si fueran un solo. El árbol de posibilidades se altera por completo y recordemos que cada gen produce sus propios gametos. El AB mayúscula, el AB recesivo y el otro, el AB y el AB. Otro error bien común es confundir híbridos con mezclas de rasgos. Un híbrido es un genotipo, una mezcla es un fenotipo intermedio y no son lo mismo, claramente. Para interpretar correctamente un cruce necesitamos identificar si la variación se origina en el genotipo o en el patrón de la dominancia. Y por último, no es no diferenciar con dominancia dominancia incompleta, que ambos producen fenotipos no clásicos, pero el mecanismo es distinto y eso afecta a las proporciones. Como decíamos en la anterior, que un error común es no diferenciar el hibridismo de la codominancia, vamos a ver qué es lo que lo diferencia. La dominancia completa y la codominancia. En la dominancia incompleta, el fenotipo es intermedio y es un punto medio entre ambos extremos. Por ejemplo, si tenemos una flor roja y una flor blanca, el hibridismo va a ser una flor rosada. Mientras que en condominancia, ambos alelos se expresan completamente al mismo tiempo. No hay una mezcla, hay una coexistencia. Un ejemplo serían los grupos sanguíneos AB. Cuando el hibridismo incorpora, cuando el hibridismo incorpora codominancia en uno o ambos genes, la cantidad de fenotipos se va a dispersar exageradamente. Las proporciones medialinas se alteran porque ya no hay solo un dominante y un recesivo. Hay múltiples formas de que se puedan expresar simultáneamente. Y distinguir estos patrones es crucial para no interpretar mal los cuadros de Punnett y para entender por qué ciertos resultados no coinciden con el modelo medialino tradicional. Ahora vamos a ver las extensiones no medialinas del hibridismo. Aquí vamos a entrar en escenarios donde la genética se vuelve mucho más compleja, pero esta genética cuantitativa, donde múltiples genes contribuyen a un mismo rasgo. Ya no hablamos de dos características fenotípicas, sino de un rango continuo, que como ocurre con la estatura o el color del pie. Después tenemos la epistasis, donde un gen puede enmascarar expresiones de otro. Esto es importante porque altera direccionalmente las proporciones esperadas. Otro caso es el ligamento genético, que si dos genes están demasiado cerca en el mismo cromosoma, no se van a distribuir de manera independiente. Y esto nos va a romper automáticamente lo que estábamos hablando anteriormente del 9331.
También existen mutaciones que afectan la expresividad o la penetración de los rasgos, y no todos los genotipos se expresan igual en todos los individuos. Estos factores son muestras que Mendel en un solo punto de partida. La genética real es muchísimo más flexible de lo que creemos y a menudo no responde a modelos simples. Vamos a ver el hibridismo en la vida real para ver por qué esto nos tiene que importar a nosotros, por qué, cómo lo vamos a usar de día a día. En plantas ornamentales de color y tamaño o plantas que suelen estar determinados por múltiples genes y cruzarlos permite obtener nuevas combinaciones de rasgos, casi que una planta nueva. En animales los patrones de color o piel o texturas del pelaje también pueden ser modificados y los criadores trabajan deliberadamente con el hibridismo e incluso polihíbridos para fijar características deseadas, para crear animales como nosotros los querramos. Alternamos su ADN para que creemos nuevos, como por así decirlo, nuevos animales. En agricultura, los hibridismos permiten combinar rasgos como el sabor, el tamaño y resistencia de los frutos. Por ejemplo, un agricultor puede cruzar variedades para obtener un sabor mucho más dulce, de mejor tamaño y mejor calidad de frutos. En los humanos estas combinaciones existen, pero no se pueden experimentar directamente por razones éticas. Pero sin embargo, los modelos teóricos se implican en genética medida para predecir rasgos de enfermedades o patrones hereditarios. En conclusión, estudiar el hibridismo bajo dominancia completa e incompleta permite entender con profundidad cómo los genes interactúan y cómo los rasgos se combinan. La proporción 9-3-3-1 es una herramienta poderosísima, pero solo cumple con condiciones muy precisas. En cuanto introducimos la dominancia incompleta, la condominancia, epistasis o ligamiento, es un orden, se rompe y aparece una variabilidad muchísimo mayor. Al dominar estas diferencias es esencial para poder predecir qué fenotipo se va a producir, interpretar los resultados y complejos y aplicar estos principios en biología, genética y también pueden conseguirlos en medicina, en agricultura, en biotecnología. Al final, el hibridismo no es solo un ejercicio de Punnett, es una forma de poder entender cómo funciona la herencia en el mundo real. Gracias, Lick, por su atención. Esa fue nuestra presentación. Nos vemos.